Pues gloria a Dios, vamos a dar principio, vamos esta tarde con el continuación, pues hoy vamos a empezar Apocalipsis capítulo 3, repasando un poco de la iglesia de Sardis, pero antes voy a dar al hermano Jaime oportunidad que nos dé un repaso en cuanto a la iglesia de Tiatira. Si se acuerda, lo vimos en dos porciones, y no olvidemos que el que, aunque el que está escribiendo es Juan, el que está hablando es Jesús, ¿sí? Y entonces son cartas a las iglesias. So, cuando alguien le pregunte cuántas epístolas hay en la Biblia, no nada más mencione las 14 de Pablo, mencione las 7 más que Jesús escribió, o por lo menos le dijo que se escribieran, ¿verdad? So, entonces son una epístola, es una carta a una iglesia. Pablo escribió 14 y aquí vemos otras 7. Así es que hay 21 epístolas en la Biblia. Nada más que casi nunca lo vemos así, como están las cartas dentro de un libro, pues lo excluimos, pero en sí son cartas directas a cada iglesia, eh, unas positivas más que otras solamente negativas, ¿verdad? Entonces, pues algo muy interesante. Vamos a continuar viendo esto. Entonces, hermano, un repaso en cuanto a Tiatira y luego damos a la iglesia de Sardis. Sí, como dijo el hermano, en veces son de ánimo y en veces son correctivas. Esta de Tiatira fue una carta correctiva, pero también les dijo de que trabajaban y que hay que verlo en el contexto del mensaje que viene. Y está hablando Cristo. Está, es- está como aconsejando, corrigiendo y animando a la iglesia. Claro, en este caso, dispersa, que estaban ya establecidos en ciertos lugares, pero hay que ver el mensaje. Me gusta cómo termina cada una de las cartas. Dice, al que tiene oídos para oír, que oiga. Fíjense que todos tenemos oídos, hasta los animalitos tienen oídos, todos, y pueden percibir su estancia, pero está enfatizando, y así hemos terminado en cada una de las cartas. Al que tiene oídos, todos tenemos, para oír, que escuche lo que, en otras palabras, que esto no solamente sea dicho, sino que sea recibido en nuestro interior, en lo profundo, y que lo correctivo también. Lo que pueda pasar, los elementos, no solo las alabanzas, sino que los elementos correctivos para, si ya lo aplicamos a nuestra vida, para nuestra vida, y cosas que tenemos que pelear y corregir, que la palabra de Cristo, y Cristo está hablando, y cada vez con un elemento como espada, con los ojos, como de fuego, y los pies de bronce, bruñidos. O sea, todos esos elementos tenemos que corregirlos, tomarlos en cuenta, escucharlos hacia adentro. Eso es el evangelio. Ese es el evangelio mismo. Agarrar esto y escucharlo hacia adentro. Y tenemos hasta tiempo, tenemos toda la semana para estarlo digiriendo, para estarlo viendo, para estarlo tomando en cuenta, y así nuestra vida. Y tenemos toda la vida. Y fíjense antes, cuando terminen estos mensajes a las iglesias, ya viene la profecía. Ya tenemos que estar corregidos. Cuando nos alcance la muerte, porque vamos a terminarnos, ya sea que seamos arrebatados o muramos, tenemos que estar en un estado de corrección y obediencia. Y por eso, como prefacio al libro, no hay que perder eso en cuenta, como prefacio, como elemento principal, nos habla Dios. En unas ocasiones
nos anima y en otras ocasiones nos llama. Eso tiene que pasar a ser oído, el que escuche, pero que oiga por dentro. Porque, dice, porque el Espíritu dice, eh, porque el Espíritu habla. O sea, se pasa de una manera no de sonido, sino al espiritual, lo que el Espíritu dice. Ya no lo vamos a ver más general, sino a nuestra persona. Y sí a la iglesia, pero a nuestro ser. El que tiene oído ahí, oiga, fíjense que no habla con una expresión sencilla nos dice mucho. No dice el que tiene la iglesia, los oídos de las iglesias, no, se vuelve individual. Son elementos que nos hace pensar. Esto nos debe hacer pensar y nos debe de hablar hacia nuestro interior. ¿Qué? Todos los días. Todos los días. Para terminar mi intervención, algo interesante, esta semana salió una noticia que es una de las que no se escuchan mucho, de que la FAO, la Organización de la Agricultura, dice que el mundo va a entrar en crisis dentro de 6 años. Si el mundo sigue con cuestión de esto del petróleo y esto sigue como estos 100 días anteriores, el mundo va a entrar en crisis alimentaria dentro de 6 a 12 meses, una crisis, pero bien coyuntural y fuerte a nivel mundial alimentaria. Eso lo está diciendo para que escuchen los políticos que tomen las decisiones, para bien o para mal, para que actúen políticamente, pues. Pero sí están dando un mensaje de advertencia, es una advertencia, pues. La FAO, una noticia que no pasó desapercibida, pero es una advertencia que está diciendo, si no cambia, vamos a entrar en crisis, eso es lo que está diciendo. Algo así parecido a lo que Dios nos habla en estos mensajes. O sea, son mensajes a nuestra vida. Entonces, para que lo meditemos. Y hoy comenzamos otro mensaje, ya en el capítulo 3. Y que el hermano. Amén. Gracias, hermano. Bendiga. Capítulo 1, versículo 3, dichoso el que lee, ¿sí? El que lee, en otras palabras, no solamente las cartas escritas, pero ahora podemos meditar en la empresa de la palabra de Dios y cómo se divulgó. Ahora tenemos la Biblia en nuestra mano, ahora podemos leerla, ¿verdad? Y dice, dichosos o bienaventurado el que lee, dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje, no solamente las palabras, pero el mensaje, ¿verdad? Entonces es importante también escucharlas y luego dice las palabras de este mensaje profético y luego hacen caso de lo que está escrito. Bienaventurados, este es el único libro en la Biblia que básicamente nos dice, ¿verdad? Nos promete una bendición con simplemente leer, oír y hacer. Todos los otros libros no nos prometen eso, ¿verdad? Este libro sí. ¿Por qué? Es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Es enseñarnos quién es Cristo. No es nada más decir, enseñarnos lo que va a pasar, enseñarnos a dónde vamos, no. Literalmente, por eso se llama la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué juicio dará? ¿Qué premios dará? ¿Verdad? ¿En qué forma no nada más nos ha salvado, pero a dónde nos lleva en esa salvación? ¿Sí? Son cosas muy, muy bonitas al meditarlas y pensar que tenemos en nuestra mano, ¿verdad? El acceso a leer la descripción de Jesucristo que Dios mismo da, ¿sí? No lo que los hombres dan, no que el hombre ve, ¿verdad? Los evangelios, obviamente dirigidos por el Espíritu Santo, pero también hubo testigos, ¿verdad? Que vieron esto que hemos visto, les proclamamos, esto que hemos escuchado, les proclamamos, dice Juan allá en 1 Juan. Pero aquí, ¿quién está hablando? Es Jesús mismo.
¿sí? Jesús está diciéndole, escribe esto, y no se te pase esto otro, y no se te olvides de esto, ¿verdad? Y el Señor mismo le está dando instrucción verbal a, a Juan. Entonces, en cuanto a la inspiración de los otros libros, no digo que no son inspirados, lo que digo es que el Espíritu Santo dirigía, ¿verdad? Y utilizaba la habilidad de cada uno. Por eso las cartas de Pablo, hay unas que algunos dicen son muy sencillas, otras cartas dicen eso es muy elocuente, ¿verdad? En el caso de Apocalipsis, ¿verdad? Algunos dicen que es imposible que el apóstol Juan la haya escrito porque está muy bien detallada, etcétera. Pero en realidad hay que meditar, ¿verdad? ¿A quién está escribiendo? ¿Y qué es el mensaje? Las otras cartas, ¿para quién fueron? ¿Verdad? ¿Hacia quién fueron escritas? En cuanto a elocuencia, dicen que Lucas y Hechos son de los más especiales. Obviamente Lucas, el doctor, ¿verdad? Con su educación y todo, pues ya da un poco más de lenguaje más, digamos, apropiado, más correcto. No ¿verdad? Tipo ranchero, así como les hablamos yo. Hola, pues, bienvenidos, bienvenidos. Buenas tardes. Entonces, bienvenidos, Micaela. Estamos ahí en Apocalipsis capítulo 3. Pilar, ¿o no? Sí, sí, bienvenida. Capítulo 3 de Apocalipsis. También quieren acompañarnos ahí. Entonces, capítulo 3, versículo 1, ahora es la carta a la iglesia de Sardis. Y dice entonces así, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, ¿verdad? La iglesia de Sardis. ¿Qué quiere decir Sardis? Pues realmente no se sabe. Muchas de las otras iglesias, el nombre tiene un significado o simbolismo. En cuanto a Sardis, realmente hay algunas posibilidades, pero nadie dice con exactitud, ¿verdad? Algunos dicen esto, otros dicen esto otro. Ahorita vamos a ver algunos de los nombres posibles, ¿verdad? Como digo, posibles, pero en realidad no hay alguien que diga exactamente eso es. Unos han utilizado el lenguaje hebreo y dicen, en hebreo esa palabra hay una muy similar que significa esto. Pero para saber si el pueblo fue nombrado en hebreo o no, ¿verdad? Ese es el dilema. Entonces, Sardis es reconocido por su riqueza, su gran riqueza, ¿sí? Dicen que es posiblemente la primera ciudad que empezó a utilizar monedas como para compras y ventas, ¿verdad? Entonces ahí mismo ellos empezaron a hacer las monedas ya con su sello y dicen que eso probablemente fue la primera ciudad de tanta riqueza que había, ya empezaron a usar monedas para representar, ¿verdad? El oro, digamos, o la riqueza. Se supone que el dólar de Estados Unidos antes era respaldado de oro, ¿verdad? Y dicen que ahora hay muchos dólares allá afuera y no hay suficiente oro para respaldarlo. Entonces ya nomás está respaldado por el crédito, ¿verdad? Del que quiera darle valor, ¿verdad? Entonces, si no quieren sus dólares y quieren dármelos, con gusto les ayudo, ¿verdad? A cargar eso, ya que no tienen valor alguno, ¿verdad? Pero ya están ustedes. Sardis, entonces, por su riqueza, posiblemente la primera ciudad, como le digo, que utilizó monedas para el comercio era un centro de comercio también. E igual, si se fijan, las ciudades que hemos estado viendo hasta ahorita tienen su especialidad, tienen su comercio, ¿verdad? Hay no solamente la influencia del comercio, del cambio de bienes, etcétera, pero están siempre en carreteras de importancia, ¿verdad? Carreteras de donde hay cruce, ¿verdad? No por nada, ¿verdad? Pero quizás en aquel tiempo, quizás Denton sería uno de esos pueblos. Y la razón que le digo eso es porque si se fija, la carretera 35 viene de Fort Worth y viene de Dallas, ¿verdad? Y entonces de aquí pasan todo lo que sale de Dallas y lo que sale de Fort Worth que va rumbo al norte o viene del norte al sur, por aquí pasa, ¿verdad? Entonces sería una posible
Qué bueno que el Señor no nos incluyó allí, ¿verdad? Porque quién sabe qué regañada nos hubiera dado. Pero sí es algo, una idea, ¿verdad? De esto. Entonces, centro de comercio reconocido por sus joyas, por sus telas, por sus colores de telas o sus tintes, colorantes, lo que sea, ¿verdad? Entonces, es reconocido tanto Sardis por esas cosas. Imagínense que eh, tanta riqueza, ya la gente no sabe en qué gastar, ¿verdad? Y entonces, pues, a cuánto la playera que dice Life Fellowship, ¿verdad? Jesús es la luz del mundo, a $100, oh, te costó barata, ¿verdad? Porque allá la venden a 200. Es la idea, ¿verdad? Que en cuanto más dinero hay, pues más dinero se derrocha. Y ese es el problema, aparte del problema de Sardis, el pueblo. Eh, Número dos, este Sardis, en español yo nunca he escuchado el dicho, pero en inglés sí lo he escuchado. Hay un dicho que dice, tenía riquezas como el rey fulano, ¿sí? Quizás diríamos nosotros como Salomón, ¿verdad? En cuanto a la Biblia, pero en el inglés hay el dicho del rey, que fue el rey de este lugar, de Sardis. O sea, un hombre muy rico, nada le faltaba, básicamente, tenía de todo, pero no pudo retenerlo, ¿verdad? Sardis tiene, se conecta con la debilidad, la palabra más o menos da a entender. También otra cosa es eh, la debilidad para tareas comunes, eh, la autocomplacencia, la degeneración del pueblo. En otras palabras, había tanta riqueza que ya nadie quería hacer nada, ¿sí? Ya nadie quería, ya entonces en vez de cada quien cuidar lo suyo, pues, yo mejor que alguien más lo haga, ¿verdad? Y la sociedad empieza a bajar, ¿verdad? Tanto dinero, ya no falta nada, todo tienen, ya se acaban las ganas de salir y buscar y hacer y conseguir, ¿verdad? Y entonces viene a ser uno de los problemas de Sardis. Sardis también confiaba en su eh, estar rodeada por cerros, ¿verdad? O montañas. Era una ciudad sobre acuérdese lo que dice el Señor, ¿verdad? Una ciudad sobre un monte, ¿verdad? Es parte de la idea aquí también, que esta ciudad está en un monte, es muy difícil que los enemigos vengan, según ellos, es casi imposible que el enemigo llegue a sorprenderles, entonces ellos están tranquilos, ¿verdad? Y como los cerros eran de barrancos muy altos, ¿verdad? Ellos estaban confiados que nadie puede escalar esos muros, nadie puede escalar, son muros naturales, digamos, nadie puede escalarlos, es mucho, está muy difícil, pero como son no de piedra nada más, pero también como de sarro, pues ya empieza a haber grietas y sí hay la manera de escalar, ¿verdad? Y una de las caídas de este pueblo fue que llega el enemigo está abajo y dicen, aquí no entran, ¿verdad? Duérmete, tranquilízate, ¿verdad? ¿Se acuerdan la parábola que dice el Señor Jesús? Alma mía, muchas cosas bienes tienes, ya has ganado todo, duérmete, gózate, ¿verdad? Y duerme, ¿verdad? Nada, ¿qué dice el Señor? Hoy mismo va a negar por ti, ¿verdad? Y entonces aquí la idea es que Sardis era similar, confiado, nada nos va a pasar, nadie puede entrar aquí, nadie puede conquistarnos y sabes que caen, ¿verdad? Llegan, los conquistan. Años después vuelven a conseguir fuerza, animarse y todo, continúan siendo pueblo importante y quizás otra vez vuelven a caer, ¿verdad? Entonces, en la historia del pueblo de Sardis ya había la historia de ser conquistados, ¿verdad? Por lo mismo, por no cuidar las entradas, por no cuidar las salidas, pues cayeron dos veces, ¿verdad? En la historia diferentes naciones que vinieron a conquistarnos. Ese es el pueblo, ¿ok? Entonces, les comparto eso porque el Señor va a mencionar algo ahí también en cuanto a la iglesia. Es el estar autocomplacente, ¿verdad? Entonces,
tenían un templo también ahí grande, y en este templo estaba dedicado a la diosa Cibeles, ¿verdad? Esa diosa, no sé si ustedes lo han visto, tengo entendido que en España y en Madrid tienen una estatua muy grande de ella. Es una mujer que va sobre un carro de guerra y dos leones llevan, ¿verdad? En vez de caballos llevan dos leones enfrente, ¿verdad? Y esa es la diosa. E incluso ahí en español dice la diosa, ¿verdad? Cibeles. Entonces algo interesante que hasta España ha llegado, ¿verdad? La fama de esta diosa. Ahora, esta diosa utiliza muchos nombres y una de ellas es la madre de los dioses, ¿verdad? Entonces, otra cosa, ¿verdad? Interesante que ese es la deidad que se adoraba ahí, ¿verdad? Ella era reconocida también por lo agrícola, era reconocido por las riquezas, por ese tipo de cosas. Así que, según ellos, su bendición llegaba a causa de esta diosa, ¿verdad? Entonces, si se acuerda y se fija, cada iglesia, según su área, tiene que combatir contra dioses regionales, ¿sí? O dioses que se adoran, o tienen, cada lugar tiene sus dioses que prefieren, ¿verdad? Y entonces la iglesia, eh, voy a decirlo así, aún la más mala de las iglesias, por lo menos hay una iglesia ahí, ¿verdad? El Señor no se limita. El Señor no dice, aquí no puedo, ¿verdad? Jamás va a decir eso el Señor. Al contrario, lo que el Señor dice es que su palabra no regresará vacía, ¿verdad? El Señor al contrario dice, yo soy el que salvaré, ¿verdad? Y lo bueno es que sabemos que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. El Señor es el que hace la obra. Entonces, ¿quién está demasiado lejos para que el Señor lo salve? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Y eso es lo que me impresiona, ¿verdad? Que aún en Sardis hay iglesia a pesar de todo esto, ¿sí? Así que por ahí como les dije, aparte de la guerra y eso, el año 17, ¿ok? So, calculemos que el año 0, ¿verdad? Es la crucifixión, resurrección de Cristo, ¿verdad? Algunos dicen que el 4, pero vamos nada más para hacer la matemática. Eso fue el año 0, muerte y resurrección. El año 17, que 17 años después, hubo un gran terremoto en Sardis, de modo que en la montaña en que se encontraba, más de la mitad se derrumbó, ¿sí? Y ya nada más quedó un pedacito de Sardis ahí, ¿verdad? Entonces, hoy todavía existe ese lugar, ese pueblo ya no está en su grandeza ni su importancia, ¿verdad? Más bien ya le han hecho, dicen que nada más pastores de ovejas, de algunos otros animales, pero ya no tiene el gran o la gran importancia en la comunidad, en la área, ¿verdad? Ya no se conoce como la ciudad más antigua de la región, aunque sí lo es, pero no tiene la grandeza que llegó a tener, ¿verdad? ¿Verdad? Viene a ser al revés, ¿verdad? En la Biblia el Señor habla de fin, el fin, ¿verdad? Eh, el fin será mucho más grande que su principio. En este caso es al revés. Su principio era importante y ahora no es nada, ¿verdad? Cayó y no tuvo mucho ahí. Me acuerda de lo que dice el Señor Jesús en Mateo 24, ¿verdad? Oirás de terremotos, ¿sí? De guerras, ¿verdad? Rumores de guerras. Entonces son 17 años después de que Jesús resucitó y ya se escucha esa historia, ya se sabe de que en Sardis hubo esta situación. Entonces, ¿verdad? Es algo interesante que por lo menos me llamó la atención eso. El nombre de Sardis no tiene significado exacto. Algunos dicen que quiere decir el remanente, otros dicen que quiere decir los escapados, algunos otros dicen que quizás es la luz o algo así, ¿verdad? No hay algo exacto, así que no le vamos a buscar tanto ahí, ¿sí? Versículo 1
Apocalipsis 3. Dice, escriba al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Sí? Una cosa más, ¿verdad? Esa diosa Cibeles era reconocida como la diosa de la resurrección, ¿sí? De levantar muertos, ¿verdad? Y entonces, otra vez, note cómo el Señor entrelaza no solamente lo que pasa en la ciudad, pero también lo que la iglesia está pasando y la posibilidad de entrometer o introducir ese tipo de creencias a lo que es la iglesia, ¿verdad? Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿sí? El que tiene, ¿quién está hablando aquí? Jesús mismo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Y las 7 estrellas. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo? Jesús mismo está indicando, ¿verdad? Que Él es el que envió al Espíritu Santo, ¿sí? Juan 15:26 y Juan 16:7, el Señor dice algo similar a esto. Me iré y les enviaré al Espíritu, ¿sí? Rogaré a mi Padre y yo les enviaré, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que envía al Espíritu Santo? Usualmente decimos que el Padre lo envió, pero Jesús aquí está diciendo que Él es el que lo va a enviar, ¿sí? Voy a hablar con el Padre y yo les enviaré al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí dice así? ¿Sí? Entonces, ¿quién lo envía? Jesús, ¿verdad? Entonces el Padre manda al Hijo y el Hijo manda al Espíritu. No necesariamente, lo que está diciendo es, cuando yo llegue allí, ya el Padre va a saber a quién darle el Espíritu, ¿entiende? Ya va a haber esa conexión ahí. Tenemos representante, tenemos quien intercede por nosotros, no solamente intercede, pero también enviará al Espíritu Santo a morar en nosotros, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús, ¿verdad? Él mismo, ¿qué tiene? Dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué 7? Pues hay una palabra ahí, ¿verdad? El espíritu septuple, ¿verdad? El espíritu que tiene 7 atributos o 7 tareas o cumple con 7 actividades en la vida del creyente, ¿verdad? Y eso lo vimos al principio, si se acuerda, estaba viendo ahí en Isaías, ¿verdad? Que nos explicaba un poco más de el espíritu, ¿verdad? Y el septuple. Entonces, ¿qué dice que también tiene? ¿Verdad? Antes de seguir, mire, dice, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la fuente de fuerza de la iglesia. So, el Señor viene a la iglesia de Sardis y le dice, yo soy el que envío el Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego, ¿qué más tiene el Señor Jesús? No solamente los 7 espíritus de Dios, dice que también tiene las 7 estrellas, ¿verdad? A ver si pusieron atención, que se bendiga, a ver si pusieron atención, según el capítulo 1, ¿quiénes son las estrellas? Todavía se les olvidó. Okay, las iglesias son los candelabros. ¿Quiénes son las estrellas? Capítulo 1, versículo 16, los líderes, ¿verdad? Los ángeles o los pastores. Capítulo 1, 16, capítulo 1 y versículo 20, ¿verdad? Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿verdad? ¿Qué tiene el Señor entonces? ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Sardis? 1, que Él envía al Espíritu Santo. 2, que Él dirige a los líderes de la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué decirles eso? Pues les está recordando, ¿verdad? Que el mensaje que ellos han escuchado, acuérdense lo que decía hermano Jaime ahorita, es interesante que el Señor dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice, ¿verdad? Y entonces, en este caso, el Señor les está diciendo, yo envío al Espíritu Santo, yo envío también, o yo llamo también a los líderes, en este caso los ángeles o los mensajeros de la iglesia, pastores o líderes, ancianos, etcétera,
¿verdad? Él los tiene en sus manos. Continúa entonces, y hay tres cosas que el Señor dice conocer, ¿verdad? Número uno, conozco tus obras, ¿sí? Número dos, conozco que tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto, ¿sí? Y número tres, en el versículo 2, conozco que estás dormido, que duermes. Por eso le dice el versículo 2, despierta, ¿sí? Despierta. Entonces, al empezar eso, conozco que tus obras. La mayoría de estas iglesias, el Señor les dice, conozco tus obras, ¿sí? Conozco tus obras, yo sé lo que has hecho, yo sé lo que estás haciendo. Entonces, no hay cosa, hermanos, hay que entender esto, ¿verdad? Que por cada obra que hagamos, por cada palabra que hablemos, daremos cuenta. Y a veces uno piensa que eso es exagerado, pero es lo que el Señor dijo, ¿sí? Daremos cuentas. Y en este caso el Señor les está diciendo a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, ¿verdad? El problema o la diferencia con esta iglesia es que aquí sí son las obras de la iglesia, ¿okay? En otras palabras, aunque son las mismas, la misma frase, yo conozco tus obras, el problema con la iglesia de Sardis es que eran sus propias obras, no eran dirigidas por el Espíritu Santo, no eran dirigidas por el Señor, no eran promovidas por Dios mismo. La iglesia ya había caído en un cierto, ahorita vamos a ver más adelante, pero habían caído en un cierto ritual o hábito de hacer las cosas porque siempre las hemos hecho. ¿Sí? Ya ni el Señor estaba allí en esas obras. Acuérdense que la escritura habla al Señor y dice que el Señor somos salvos para andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, ¿sí? Las cosas que el Señor ya preparó para que nosotros hagamos. En el caso de esta iglesia, pues ellos estaban haciendo lo que a ellos se les ocurría. No quiere decir que estaban haciendo cosas malas, simplemente no estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Eso aclara la idea, ¿ok? Todo el mundo la veía, la iglesia de Sardis. No, hombre, una vibrante, una iglesia activa, una iglesia que hacía y deshacía. Y que Él es el Señor de ellos. Tienes fama, ¿verdad? ¿Fama de quién? De los humanos. Fama de la ciudad, la comunidad, de las otras iglesias. Pero ¿cómo lo describe el Señor, hermano? Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Wow, qué pesado pensar en eso, ¿verdad? Que el Señor le diga a una iglesia así. Que el Señor le diga a su propio cuerpo, acuérdese que Jesús es la cabeza, ¿verdad? Y que Jesús le tenga que decir a su propio cuerpo, no me sirves, ¿verdad? Estás en coma. Y entonces le dice a la iglesia, todos piensan que estás vivo, pero yo sé que estás muerto. Y ahí empieza entonces ¿a qué te vas, Señor? Yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo, yo sé lo que has hecho, yo sé hasta dónde has llegado y todos piensan que estás vivo, pero en realidad estás muerto. En otras palabras, el Espíritu Santo no les dirigió sus obras, ¿sí? Eran muertos o desconectados. ¿Se acuerdan ahí? Y es un poco estirar la escritura, pero me recuerda la idea del hijo pródigo, ¿verdad? Maten el becerro gordo, pónganle anillo, hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Pero nunca se murió el hijo. ¿Por qué dice el papá eso? Ese hijo nunca se murió. Nunca, no era funeral, estaba vivo, pero ¿qué dice el padre? Estaba muerto. En otras palabras, queda a entender esa parábola que hay una desconexión. ¿Sí? ¿Está muerto en qué forma?
muerto en la desconexión de su padre, muerto en su identidad, ¿sí? Muerto en que siendo hijo estaba viviendo como, ¿verdad? Un siervo, ¿verdad? Y entonces cuando viene el Señor, no soy papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Es interesante porque todavía le llama papá, ¿verdad? Voy a decirle padre, no soy digno de ser tu hijo, pues no le llames padre para empezar, ¿verdad? Pero esa es su contradicción. Entonces, ¿qué es lo que llama aquí la atención? Es que esa idea de la desconexión, esa idea de no estar muerto físicamente, muerto en desconexión, muerto en identidad, ¿verdad? El padre entonces dice, póngale a Nio porque él merece, él va a usar a Nio como alguien que manda aquí en este lugar. Él va a vestirse como, dice, pónganle mi vestuario, ¿sí? Pónganle mi ropa. En otras palabras, que nadie diga que no es mi hijo, ni él mismo, ¿verdad? Y entonces esa idea de estar desconectados, la idea de estar muertos en ese caso se aplica aquí, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Están desconectados, no están, ¿verdad? Todos piensan que son espirituales, pero en realidad están muertos. Porque no hay conexión ahí, no es el Espíritu Santo quien los dirige, no están haciendo lo que el Señor les ha dado a hacer, ¿verdad? Entonces, en realidad estás muerto. Versículo 2 dice que, ahora sí, despierta, ¿sí? Una orden aquí, una orden de desesperación, ¿verdad? Despierta, sé vigilante, ¿verdad? Es una orden de dos partes, ¿verdad? Si vamos a hablar de monedas, esta moneda tiene dos caras. Despierta en lo personal y número dos, despierta en el cuidar de otros, ¿sí? No solamente es un despierta iglesia, acuérdense que dice el que tiene oídos oiga, también es un despierta tú en lo personal, despierta tú como individuo. Entonces, ¿qué dice? Sé vigilante, pero permanece despierto, ¿verdad? Dice Mateo 26:41, da la idea de esto, ¿verdad? Que el espíritu a la vez está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? La carne no quiere. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Verdad? No, pues no, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Ni qué sucederá. Eh, Dicen que vino el velador y le dijo al jefe, lo siento mucho, anoche se metieron y le robaron. Y entonces le dice el jefe, está muy bien, amigo, ve y cobra lo que se te debe y quedas despedido. Dice, ¿cómo que quedo despedido? Dice, pues es que tú eres el velador, si alguien se metió es que te quedaste dormido, ¿verdad? Y entonces la idea aquí es que el Señor está diciendo, despierta, sé vigilante, ¿verdad? No es el momento de estar tan convencido que la vida va bien para que uno diga, sí, relájate. ¿Sí? Hay que recordar, hermanos, como dice 1 Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Sí? Está buscando, él está buscando, y entonces, no, pues a ¿para qué lo molesto? Está bien dormido, ¿verdad? ¿Qué le hago? Pues no, ¿verdad? No, solo cae en la trampa. Entonces anda, pero sí anda buscando, anda activo, ¿verdad? Y aquí la idea entonces da de ser vigilante, ¿verdad? Dice algo más aparte de despierta, dice reaviva, ¿sí? Esa palabra reaviva, acuérdese que va también con lo que le acaba de decir. Tienes fama de estar con vida, pero en realidad estás muerto. Reaviva, ¿sí? Reactiva, dale nuevamente vida, ¿sí? A lo que aún es rescatable. ¿Okay? Hay entonces que pensar que no se ha acabado la oportunidad, todavía hay esperanza, ¿sí? Todas las obras aún no están completas, ¿verdad? Ese de reaviva, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, ¿sí? Todo lo que hacemos, hermanos, como hijos de Dios,
si queremos ofrecérselo al Señor, necesitamos estar seguros que sea por Él, por medio de Él y para Él. ¿Okay? Por Él, por medio de Él y para Él. ¿Por qué? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros? De nuestras propias manos. Él es el que nos ha preparado, número uno, nos preparó a nosotros para las buenas obras que Él mismo preparó. Entonces, ¿verdad? El que inventó el desarmador, ¿qué hizo? También inventó los tornillos. O algo la idea, ¿no? Entonces, el que inventó el martillo no lo inventó para los tornillos, aunque sí se puede, ¿verdad? Soy testigo de eso. Usted puede meter un tornillo con un martillo, no es lo correcto, pero no es para eso. El Señor nos salva, nos prepara y tiene buenas obras que quiere utilizarnos. Nosotros no andamos buscando a ver cuál buena obra hago para convencer a Dios. No, el Señor nos lleva y nos dirige y nos insta y nos dice, haz esto. ¿Verdad? Esa es la diferencia aquí. Ellos estaban haciendo muchas cosas, pero no dirigidos, motivo incorrecto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Reaviva lo que aún es rescatable, ¿sí? La segunda parte de esta frase, en esta Biblia dice, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Otra versión dice algo como, tus obras no están completas, ¿sí? En otras palabras, no has llenado, no has cumplido con la obra que Dios te ha dado. Todavía tienes la oportunidad de reavivar lo que está muriéndose. En otras palabras, échale agua, ¿sí? Que no se te sequen las ramas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Verdad? El que permanece en mí llevará fruto. ¿Verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Verdad? Entonces, en el caso de Sardis, están medio conectados con él, pero a la misma vez queriendo hacer su propio fruto. Y el Señor les dice, hey, estás muerto. Todos piensan que estás vivo. ¿Verdad? La higuera, el Señor va a la higuera y le dice, no le dice, ¿verdad? Pues se entiende que va buscando higos. Le dice, jamás vas a dar higos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto así? Porque la higuera echa el higo y la hoja a la misma vez. Entonces, cuando la hoja llega a cierto tamaño, es como avisarte, hey, aquí hay higos. Y Jesús, esa higuera le está diciendo, aquí hay higos. Y Jesús va y no encontró ni un higo. Dice, ahora jamás vas a dar. Y eso lo está dando y todos se quedan maravillados, pero a la vez el Señor le está dando a entender porque Israel se llamaba a sí misma la gran higuera de Dios, ¿sí? La que produce mucho para Dios. Y Dios que dice, estás muerto, jamás vas a producir. En este caso, en la iglesia de Sardis le dice, todo el mundo piensa que estás vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Sí? Te voy a dar oportunidad de que reavives, ¿sí? Reactives, que puedas dar el fruto, ¿verdad? Todavía hay esperanza. Y le da al Señor, ¿verdad? Esta oportunidad. Hay dos tipos de obras, las que son preparadas por Dios y para Dios es Efesios 2:10, y la otra son las que son preparadas por el hombre para impresionar al hombre, ¿sí? Entonces, podemos caer en el error de que digan, mira qué espiritual, o qué dice el Señor de los que se paraban en las esquinas a orar. ¿Para qué? Para ser vistos por los demás, ¿sí? Para que los demás los vieran y dijeran, oye, este sí que es súper espiritual, ¿verdad? Otros que llevaban sus ofrendas al templo y llevaban, ¿verdad? De la manera más posible, ¿verdad? Yo me imagino llevar, en vez de billetes de papel, porque esos no suenan, ¿verdad? Imagínense llegar con un bote de plástico, ¿verdad? De 20 litros y echar
puros de níquel o de 10 centavos y que venga haciendo un ruidazo ahí para que todo el mundo, y cuando la vaya a vaciar, que se oiga, ¿verdad? Y no le vacíes tan rápido, tranquilo, para que suene, para que se oiga, ¿verdad? Que todos se den cuenta que yo sí estoy dando. ¿Para qué lo están haciendo? Para ser vistos por los otros, ¿verdad? Por eso dice el Señor, cuando vas a dar, que ni tu mano izquierda se dé cuenta, ¿verdad? Lo que estás dando. ¿Por qué? El motivo correcto, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Ellos, el Señor les está diciendo, todo lo que los otros consideran cosas de vida, yo las considero cosas de muerte. Así que examina, ¿verdad? Ok, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. ¿Sí? Versículo 3. Así que aquí viene el consejo, aquí viene la oportunidad, aquí viene la invitación. Así que recuerda lo que has recibido y oído. ¿Okay? Recuerda lo que has recibido y oído. ¿Okay? Dos cosas. Lo que recibiste, ¿verdad? ¿De quién? Las instrucciones del Señor, el Espíritu Santo, las obras que Dios ha preparado, las enseñanzas de los apóstoles, la palabra de Dios, todas esas cosas que tienes a tus manos. Recuerda todo lo que el Señor te ha puesto en tus manos. ¿Okay? También lo que has oído. Y ese oído no solamente son las instrucciones del pastor, de la iglesia, de las enseñanzas o de la lectura bíblica, pero también acuérdese capítulo 2, versículo 21, que dice en cuanto a Jezabel de la iglesia de Tiatira, versículo 21 dice, 2:21, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. ¿Qué es lo que hace el Señor? En su misericordia, hermanos, a su iglesia, a sus hijos. El Señor no se da por vencido. Acuérdese cuando el Señor Jesús llora y dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, ¿verdad? Quise acercarte. Y ahí, en esa ocasión, el Señor Jesús lloró de tristeza, el pesar. ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo? Te he invitado una y otra vez, ¿verdad? No me he dado por vencido. Igual el Señor está diciendo a la iglesia aquí, ¿verdad? Recuerda lo que has recibido y oído. ¿De parte de quién? No solamente de parte de los pastores, la enseñanza, todo eso, también del Señor mismo, ¿verdad? Y entonces algo quizás de ánimo para nosotros es que el Señor quiere que estemos atentos a su voz, atentos a su hablar, pero no solamente para decir, me habló Dios, sino más bien atentos para entender y actuar en lo que Él nos dice. ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿Qué les ha dicho a ustedes? ¿Qué le ha dicho el Señor a usted? ¿Verdad? En ocasión, ¿verdad? Quizás uno puede decir, hoy el Señor me recordó que me amaba. ¿Verdad? ¿Verdad? Qué bueno. Y luego, ¿qué más? ¿Verdad? Pues ya que soy amado como hijos amados, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios? Como hijos amados de Dios, hagan lo correcto, ¿verdad? Y entonces hay ocasiones que el Señor nos va a hablar, nos va a dirigir, nos va a instruir. En el caso de Sardis, hermanos, ¿cuántas veces les hablaría el Señor? ¿Y por qué están desviados? ¿Por qué no están escuchando? ¿Por qué no son sensibles a lo que el Señor les ha dicho? Ok, recuerda lo que has recibido y oído. Okay. Ahora, aquí viene, esa es la invitación. Ahora viene la tarea. Okay. Número 1, recuerda lo que has recibido y oído. La tarea, obedécelo y arrepiéntete. Entonces, haz lo que el Señor te ha dicho, lo que te ha instruido, y deja de hacer lo que no te dijo hacer. Ese arrepentirse no es nada más me arrepiento de haber hecho aquello, no, el arrepentirse literalmente quiere decir dar la espalda a lo que has hecho y caminar al lado contrario.
Entonces, la iglesia de Sardis iba para allá, para allá, para allá. El Señor dice, espérate, alto. ¿Qué te dijo el Señor? Pues que hiciéramos aquello. ¿Qué más te dijo? Pues también aquello de allá. ¿Y dónde queda eso? Allá. Pues empieza a hacerlo, pero regrésate. En otras palabras, vas por mal camino, arrepiéntete. Ese arrepiéntete es detente, da la vuelta y camina hacia el lado contrario. Y eso es lo que quiere decir esa palabra, arrepentidos, ¿verdad? Arrepiéntete. El Señor entonces le da eso. Ok, aquí viene ahora la advertencia. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Okay. Aquí la advertencia tiene dos partes. La primera es, si no te mantienes despierto, okay, alerta, okay, si no velas, okay, si no te pones a velar, si no te pones alerta a quién soy yo y quién eres tú y cuál es el propósito que te he dado. Okay. Si no te pones a fijar, a ver, a no solamente examinar, pero actuar, vivir conforme a eso. ¿Ok? ¿Ya me entendieron, verdad? Lo que quiere decir aquí. El Señor está diciéndoles, si no demuestran que están entendiendo, ¿okay? El velar aquí, hermanos, viene la idea, y eso lo hablamos un poquito el domingo, ¿verdad? En cuanto a las 10 vírgenes, ¿verdad? Decía mi esposa que 10 sabias y 10 insensatas, pero son, ¿verdad? 5 y 5, ¿verdad? La clave de la parábola ahí, hermanos, son 3 parábolas, ¿ok? La clave de esto, por lo menos, parte de la clave es continuar, ¿sí? Continuar, estar preparados. ¿Por qué? Dice la parábola que tardó el novio, ¿sí? Después de tardar el novio, se quedaron dormidas las vírgenes que estaban esperando. ¿Para qué esperaban? Para ir a la boda, a la celebración. Esa celebración duraba 7 días, ¿sí? Pero no había, el aviso no era que te invito a mi boda a tal hora, en tal lugar. No, esas bodas eran de cuando se le ocurra al novio, cuando ya termine la casa, cuando ya tenga los preparativos, cuando ya le digan al novio que ya está el menudo y el pozole y el mole y las enchiladas y todo lo demás, ¿verdad? Las pupusas, hermano Jaime. Cuando le digan que ya está todo listo, entonces él dice, voy por mi novia. Y él iba a ir a la casa del papá de la muchacha, levantarla y traérsela al lugar de celebración. En eso que él está por llegar, todo el mundo está esperando. Porque cuando venga el novio por la novia, se la va a llevar al lugar de la fiesta, se van a cerrar las puertas y ya nadie entra. ¿Okay? Entonces, tarda el novio. Se tarda el novio. Y aquí viene la enseñanza. Hay que estar preparado. Hay que estar listo por cuando se tarde, ¿verdad? Dice que muchos tienen la venida del Señor como por tardanza, ¿verdad? Pero en realidad no está tardando, más bien está dando oportunidad, ¿verdad? Que si hubiera venido, ¿verdad? No, les preguntaba otra vez, ¿verdad? No sé cuántos años usted lleva en Cristo, pero que si hubiera llegado antes que usted se entregase a Cristo. Ya usted se queda sin poder asistir a la boda, ¿verdad? Entonces, de eso habla esto. ¿Qué le dice el Señor? Si no velas, ¿verdad? Si no estás en la espera, si no estás preparado, si no estás vigilando mi segunda venida, si no estás vigilando lo que yo quiero que hagas, ¿verdad? Si no estás activo en lo que yo te he pedido, lo que yo te he aclarado, lo que yo te he declarado, ¿verdad? Si no estás haciendo o cumpliendo el llamado que yo te he puesto,
¿sí? Ese tipo de cosas vienen ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Si no haces esas cosas, esa es la primera parte. La segunda parte es que vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? Entonces, ¿estás preparado? Prepárate. Hey, vengo. Y te está dando la oportunidad de que digas, Señor, perdóname, me voy a preparar. El que no quiso hacer caso en esa invitación, ahora sí viene la segunda advertencia. Vendré a ti como ladrón en la noche. Jesús no va a venir como ladrón en la noche a la iglesia. ¿Okay? ¿Por qué no va a hacer eso? El ladrón que viene para matar, hurtar y destruir. Jesús ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ¿de qué está advirtiendo el Señor? Si no te arrepientes, te estoy dando la oportunidad, y si no quieres, así, vengo con juicio, vengo con destrucción, vengo a quitarte lo que piensas que es tuyo, ¿verdad? Y no lo es. Entonces, dentro de esta frase incluye más, ¿verdad? Incluye dos partes, ¿verdad? La una es que viene, sí, prepárate. La otra es, ¿verdad? Que si no te preparas, aunque Él viene, va a llegar. Para el primer grupo va a llegar y va a haber celebración. Para el segundo grupo va a llegar y lo van a sentir como que viene a destruirnos. El primer grupo viene para que celebremos. El segundo grupo viene con juicio, viene enojado. Imagínense que llega el novio enojado, ¿verdad? Ya no se hace la boda, ya no se acabó la fiesta. El novio en ese caso no venía enojado, venía celebrando, venía, ¿verdad?, al festín, feliz, y traía un grupo con él, quien se iban añadiendo, ¿verdad? Y sonaba un grito, viene el novio, ¿verdad? En el caso del Señor Jesús, habrá una trompeta que suene, ¿verdad? Y va a anunciar, ya viene el Señor. Todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará, ¿verdad? De eso nos habla la Escritura. Creo que ya se pasó el tiempo, hermano. Vamos, déjame terminar, hermano. No me hagan tantas preguntas. Entonces, ¿qué dice el versículo 4? Sí. Sin embargo, tienes en Sardis, tienes algunos ahí, unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. ¿Qué dice el Señor? Tienes algunos allí que no se han manchado la ropa. En Cristo todos somos renovados. Pero el no caminar con Cristo causará que se manche nuestra ropa. ¿Okay? Por eso el Señor está describiendo ahí. Tienes algunos ahí que no se han manchado, que no han practicado ciertas cosas, que no han adoptado ciertas prácticas. Por eso vuelve y les dice, acuérdense que han escuchado, arrepiéntanse, ¿sí? Vuélvanse. ¿Sí? Otra vez, Éfeso, dejado tu primer amor. Es la idea, ¿verdad? Entonces, no solamente es, obviamente no es por obras, pero sí es, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Salvador? ¿Y qué estás haciendo? ¿Verdad? El domingo, mientras la predicación, ¿verdad? Que hablábamos y al último, ¿verdad? No sé si captaron o no, pero podemos ver los dos lados de la gracia de Dios. Parte de ella es la parte donde el Señor nos tiene en sus manos, ¿verdad? El Señor, dice el Señor Jesús, está en las manos de mi Padre y de ahí nadie los quita. Pero la segunda parte de la gracia de Dios es que el Señor no es que nos suelte su mano, pero Él nos pone, nos asigna, nos dirige para ser usados por Él. Esa también es gracia. Porque no merecemos que nos salve, menos merecemos que nos use. Pero en este caso Él sí nos salva por gracia y nos usa por esa misma gracia. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿qué les dice? En Sardis hay unos cuantos que no se han manchado de la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco, ¿verdad? No está hablando de allá en el cielo, está hablando de aquí en la tierra. Esos van a seguir. ¿Sí? ¿Qué les está diciendo el Señor?
esos van por buen camino. Esos ya están y seguirán conmigo, ¿verdad? Dice enseguida el versículo 5, el que salga vencedor se vestirá de blanco. ¿Okay? Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso del libro de la vida, algunos lo interpretan de esta manera. Bueno, pues hay un libro y a lo mejor si no te portas bien te va a borrar, ¿verdad? Pero en realidad es un poco contrario, ¿verdad? Lo que vemos en la Biblia, contrario por este sentido, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, ¿verdad? Y entonces la gracia del Señor, ¿quién nos apartará del amor del Señor? Nada, nadie, nada puede, ¿verdad? Y entonces en ese caso, ese libro de la vida, algunos en el Antiguo Testamento es literalmente la vida terrenal, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, les digo los textos, ahí los anotan y ustedes los pueden buscar por ahí. Yo los encuentro yo aquí. Éxodo 32, Salmo 68, 28. Sí. 69, no. Éxodo 32, déjenlos, les confirmo. Éxodo 60 tengo, a lo mejor escribí mal aquí el 8. 68, 28 creo. Dice el hermano Jaime que es 69. 69, 28. Sí, a lo mejor sí es 69. Se han reído del libro de los vivientes. 69, 28. 69. Mi 9 parece un 8 aquí. 69, 28. Sí. Éxodo 32. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice? Que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. En otras palabras, aquí habla de muerte física, ¿verdad? Está hablando de castígalos, quítales la vida, que ya no existan, ¿verdad? Que ya no moren entre los demás. Jesús promete que ya no moriremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que nos dará vida eterna, ¿verdad? Vida eterna. Entonces, Jesús promete que ni la muerte podrá separarnos de su amor, ¿verdad? No hay nada y entonces nada nos va a separar de su presencia, de la salvación está prometida. Eso es Romanos 8, 38, 39. Okay. En pocas palabras, mire, la identidad del creyente está en Cristo y no en su propia fama o definición. La identidad del cristiano en Cristo. ¿Sí? Y la identidad entonces de la iglesia en Cristo. Y entonces hay problemas, ¿verdad? De querer auto-identificarnos, ¿verdad? Y ese es el problema de la Torre de Babel. Vamos a tener un renombre, que todos nos reconozcan. Y la iglesia, el renombre de la iglesia, Cristo. Cristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, esa identidad no puede ser removida o reemplazada. El Señor básicamente dice, son míos y se acabó. Nadie puede borrar eso, nadie lo borrará, nadie lo eliminará, ¿verdad? El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que al contrario que reconoceré su nombre delante de mi Padre, ¿verdad? Él va a decir tu nombre delante de Dios. Este es mío, Señor. Este yo lo compré. A esta yo lo compré. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Con orgullo, con gozo, con alegría, dirá, Padre, te presento, ¿verdad? A mis hijos. ¿Verdad? Ya no los trataré como siervos, dicen, los trataré como amigos, ¿verdad? Dice el Señor. Y dice que no solamente delante del Padre, sino también delante de sus ángeles. En otras palabras, ¿de qué habla? Está hablando del lugar celestial, está hablando del lugar eterno, ¿verdad? Está hablando de ahora sí estar allá.
sé fiel, ¿dónde? Aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos tiene un lugar allá, ¿verdad? Cuando salieron a predicar, Señor, veíamos que los demonios y veíamos sanidades y veíamos todo eso. Y el Señor les dice, no se maravillen que hayan hecho eso. Maravíllense que su nombre está escrito en el cielo. ¿Sí? Eso es lo que es maravilloso. ¿Quién soy yo? Nadie. ¿Qué merezco? Nada. Pero el Señor en su misericordia ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Ha escrito allá nuestro nombre en celestial, en lo celestial, en lo eterno, y viene por nosotros, ¿verdad? Entonces Él va a introducirnos al Padre por nombre. Versículo 6 al final, el que tenga oídos, ¿verdad? ¿Quién tiene oídos? Todos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? El oír espiritualmente causará, ¿verdad? Que haya acción, que haya obediencia y que haya preparación. Entonces, acuérdese, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, lo que has oído, ¿verdad? Lo que has oído. Eh, dice el apóstol Pablo, lo que has aprendido de nosotros, eso enseña, ¿verdad? Y entonces aquí hay que tener eso en mente, ¿verdad? Que el Espíritu a usted le va a decir algo, a mí me va a decir algo, pero a todos nos va a decir, hey, prepárate porque Cristo viene. Hey, está atento a lo que el Señor te ha puesto por delante. Sea llamado, sea don espiritual, sea habilidades, ponlas al uso de Dios que te ha salvado, porque eres parte del cuerpo y Jesús es la cabeza. ¿Sí? Entonces hay que pensar en eso y meditar, hermanos. Que el Señor bendiga nuestros oídos, nuestro corazón y nos ayude a retener lo de su palabra esta tarde. Amén.